Paz y bien para cada uno de los jóvenes, padres de familia, docentes y todas las personas que nos acompañan en este momento especial que vamos a compartir juntos. Cada una de las personas que integran la gran familia Goretti, estamos agradecidos con Dios por la gracia de poder desarrollar este hermoso proyecto de orientación espiritual cada viernes, un tema diferente para contribuir a la evangelización. Hoy, como cada viernes, tenemos un tema muy importante para nuestra vida espiritual y nuestra vida diaria. Y el tema es Lectio Divina, lectura orante de la palabra de Dios para vivirla. Pues hoy nos complace, estamos muy agradecidos. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Por primera vez en este espacio de orientación espiritual, nos acompaña un sacerdote, quien se ha destacado siempre por su dinamismo, por esa chispa de alegría que irradia y que nos contagia a cada persona que le conocemos, que tenemos ese gusto de conocerle. También es bien apasionado en su vocación, es asesor de GEPROCA. Actualmente es el párroco de la parroquia Espíritu Santo de Monjaraz. Sin más preámbulo, vamos a presentarles al padre Noé Briceño, quien tengo en este momento el gusto de compartir este hermoso tema, padre. Aquí estamos muy alegres, muy contentos porque vamos a hablar de un tema que nos va a ayudar mucho para acercarnos a la palabra de Dios, para acercarnos a las Sagradas Escrituras. Y lo más importante es abrir el corazón y dejar que la misma palabra hable en nuestro corazón. Muy buenas. Muy bien, entonces vamos a iniciar entonces, padre, con este hermoso tema que vamos a compartir con jóvenes, con padres de familia, con todas aquellas personas que van a estar visitando nuestro canal este viernes a partir de las 2 de la tarde. Muy bien, entonces agradecidos chicos, alumnos, padres de familia y amigos del Instituto Santa María Goretti. Qué hermoso que estamos en el mes de la Santa Biblia, de las Santas Escrituras. Muchos tenemos la Biblia, pero lastimosamente no dejamos que este instrumento de gracia obre en nosotros. A veces se ha quedado relegado para algunos como un libro más de nuestra biblioteca, como simplemente un libro de una lectura intelectual para algunos o de unas historias que de repente pues hablan del pasado. Pero para nosotros, los hombres y mujeres de fe, la Biblia es palabra de Dios, es una palabra actual, es una palabra que tiene siempre su consonancia para el mundo de hoy, para la historia misma del hombre a lo largo de las décadas. Y en la iglesia han habido diferentes formas de cómo hemos querido acercarnos a esa palabra de Dios, que está plasmada en un libro, que está plasmada en estas santas escrituras que nosotros llamamos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, donde encontramos todo el proceso de la historia de la salvación. Pero nos vamos a encontrar con un método que a lo largo de la historia de la misma iglesia se fue plasmando. El mismo Dios fue dando este instrumento de gracia para acercarnos a la misma palabra que es Dios mismo, la Lectio Divina. Como su nombre lo dice, Lectio Divina, lectura divina, o también lectura orante de la palabra de Dios para vivirla. Ya desde el principio de los primeros siglos de la iglesia, los cristianos se reunían para orar con la palabra, pero no todos en aquel momento tenían acceso a las santas escrituras. Se remonta siempre a los primeros cristianos que utilizan este método para acercarse en oración a la palabra viva. El primero en utilizar la expresión Lectio Divina va a ser un gran teólogo de la iglesia, Orígenes, aproximadamente entre los años 185 a 254 de la era cristiana. Un gran teólogo, un hombre de fe. Y es él el que utiliza esta palabra para hablar de cómo acercarnos en oración
con las Sagradas Escrituras. Él expresa que es necesario hacerlo con atención, con constancia y oración. Es que la lectura de la palabra de Dios no es una lectura cualquiera, es una lectura con lo sobrenatural, con lo divino, con aquel que sobrepasa toda dimensión humana o material. Más adelante, a lo largo de la historia, la lección divina también se convirtió en una columna vertebral de la vida religiosa. Ya en los grandes monasterios, en los grandes lugares de fe, donde muchos se consagraban en oración y a la labor, entra los grandes exponentes de la vida la vida monástica. Entre ellos tenemos a San Pacomio, San Agustín, San Basilio, San Benito, que van a hacer de esta práctica, junto al trabajo manual y la liturgia, la triple base de la vida monástica. Se quiere acercar a Dios, queremos crecer, pero queremos también encontrar la gracia del Espíritu, que la misma palabra de Dios nos va alimentando, nos va fortaleciendo y nos va haciendo encontrar al Verbo de Dios encarnado. La sistematización de la lección divina se dio en 4 peldaños y proviene más o menos ya en el siglo XII, alrededor del año de 1150. Un gran monje de nombre Guido, que era de una congregación que se llamaba Los Cartujos. Él escribió un librito titulado La Escalera de los Monjes. Y ya aquí empieza prácticamente a describir, a descifrarnos la estructura de cómo se iba dando este método de oración con la misma palabra de Dios. En él exponía la teoría de sus 4 peldaños, que son como la base actual de la lección divina: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Es acercarnos al misterio desde la lectura, es meditar desde la lectura ese misterio de gracia, es provocar una oración que me alimente y me haga encontrar y contemplar los bienes espirituales y la gracia del Dios divino que se me manifiesta, que me habla, que me conduce. Estos 4 peldaños ya se convierten en esas 4 columnas que constituyen este método de oración. Más o menos a través del Concilio Vaticano II se ha reevaluado esta práctica con una profunda importancia fundamental de lo que la palabra de Dios tiene que ser para el cristiano. No es una palabra del ayer, es una palabra, sí, de ayer, hoy y siempre. Esto se ha derivado de una renovación de la vida misma de la iglesia. La iglesia es una iglesia donde se hace presente la palabra de Dios. ¿Qué sería la iglesia sin la palabra de Dios? Sería una institución más, sería una organización más. No, la iglesia no es una institución o una organización más. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia vive de Cristo, se fortalece de la palabra de su maestro. Y en el mismo concilio vamos a escuchar esta expresión: la iglesia debe renovarse siempre y rejuvenecerse desde la palabra de Dios, que no envejece nunca ni se agota. Es el medio privilegiado para este objetivo. Es que ya San Jerónimo, este gran hombre de Dios que tradujo a la primera versión de la Biblia, que la conocemos como la Vulgata, expresaba algo: ignorar las santas escrituras es ignorar al mismo Cristo. ¿Cómo conocer a Dios si no es a través de su palabra? ¿Cómo no conocer al Dios de la vida si no es a través de este libro santo y sagrado donde su palabra está plasmada? Y para eso es la lectura de la palabra. No es una lectura para justificar cosas o para buscar justificaciones o deseos personales. Es para encontrar la voluntad, la gracia de Dios, lo que Dios quiere decirme para mi vida. El Papa Benedicto XVI nos expresaba algo hermoso. Y él decía, referente a la lección divina como método de oración y de lectura orante: si se promueve esta práctica con eficacia, estoy convencido de que producirá una
nueva primavera espiritual en la iglesia. Y es que nosotros mismos, cuando tenemos contacto con la palabra de Dios, la palabra que siempre es actual nos renueva. Es como entender aquella frase que San Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Cómo encontrar el sentido a mi vida? ¿Cómo encontrar el sentido a la vida actual si no es desde el mismo Dios que constituyó y nos creó y nos dio la vida? Por eso la lectura asidua de la Sagrada Escritura acompañada por la oración permite ese íntimo diálogo con Dios. No puedo simplemente hablarle a Dios, sino dejo a Dios que me hable. Para eso es la lección divina. No hay que olvidar, queridos amigos, queridos hermanos, que la palabra de Dios siempre va a ser lámpara para nuestros pasos y va a ser luz en nuestro camino. No podemos buscar la felicidad fuera de Dios. No podemos buscar la verdad fuera de Dios, porque Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Por eso la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios escrita por la inspiración y gracia y don del Espíritu Santo, junto a la sagrada tradición, fuente de vida para la iglesia y alma de su acción evangelizadora, nos permite acercarnos. Por eso pudiésemos decir que desconocer la Escritura, como ya nos expresaba San Jerónimo, es desconocer a Jesucristo, y rechazar y renunciar es rechazar y renunciar al mismo Cristo. Por eso la importancia de este método. ¿Por qué la importancia entonces de leer la palabra de Dios a la luz de la fe? Porque la palabra de Dios no la podemos leer desde un ámbito simplemente científico. Siempre será un misterio y siempre será un interrogante y siempre será respuesta, pero que va más allá de lo que nosotros podemos encontrar. Por eso la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, tiene que ser una lectura creyente desde la fe. Lo hacemos como hombres y mujeres que tenemos fe porque queremos encontrar en ese texto sagrado, encontrar la verdad de Dios. Y en un segundo momento, cuando hacemos esa lectura desde la vida y para la vida, para encontrar el verdadero sentido capital de nuestra existencia, sin apartarnos lógicamente de nuestra propia historia y de la historia. A lo largo de la historia, la palabra de Dios siempre ha sido una respuesta. La palabra de Dios siempre ha sido actual. No es que se modernice, es que la palabra de Dios ilumina lo que nosotros estamos viviendo. Y no es una palabra para acomodarse a nuestros tiempos, sino iluminar y trascender al mismo tiempo. La importancia de la vida espiritual para nosotros. La importancia de la lectura de la palabra de Dios a la luz de la misma palabra que nos alimenta a través de este método, nos lleva a encontrar el verdadero sentido de la misma palabra. No podemos hablar palabras si no tenemos a la palabra de Dios como fundamento, como piedra angular. Hablábamos ya de que la lección divina es un método de oración. Y es un método que cada cristiano lo puede usar. Y es tan sencillo, es tan pequeño, pero es tan grandioso que si lo sabemos usar, mucho le vamos a ganar un mayor significado, un gusto a la palabra. Le llamábamos lección y le llamamos lección divina porque es lectura divina. Nosotros leemos para encontrar al divino que es Dios. Es lectura orante porque queremos hacer una lectura a través de la oración. Una oración que escuche a Dios, una oración que escuche la palabra de Dios. Y Dios mismo nos hable a través de su palabra. Por eso en este método de la lección divina tenemos cuatro puntos o 4 pasos o 4 columnas. Ya hablábamos de que en algún tiempo se hablaba de esta escalera de 4 pasos. Hoy tenemos 4, los 5 fundamentales. El primero es la lectura. Nos acercamos a la palabra de Dios. Y les decía al inicio, no nos podemos acercar a la palabra de Dios como un libro más, como un filósofo o como un científico que quiere encontrar teorías, teoremas, porque siempre esa misma palabra de Dios, como les decía al inicio, nos va a trascender a lo que nosotros pensamos, nos va a cuestionar a lo que nosotros queremos.
Pero si nos dejamos llevar por la palabra de Dios, ella siempre va a ser respuesta, aún para los misterios más difíciles de nuestra vida, porque es la verdad plena. Por eso nos acercamos en la lectura. Si es verdad que es importante saber orar, pero es también verdad que es importante saber leer. ¿Qué voy a leer? ¿Cómo voy a leer? Es hacer una lectura detenida, de escucha ante esa palabra. Es ponerle énfasis a cada detalle que la misma palabra va provocando en un evangelio, en una carta, en un libro profético. Yo leo para degustar. Yo leo para navegarme, para encontrar lo que Dios quiere decirme. Es una buena lectura que me va a llevar a una comprensión de su mensaje, de su verdad. Va más allá de la inteligencia misma que yo puedo captar. Por eso es una inspiración dejarme guiar en la lectura orante de la palabra, dejarme guiar por el don del Espíritu Santo. Es pedir antes de leer el Espíritu Santo. Es pedirle al mismo Espíritu de Dios que me ayude a escuchar. Y algo que me encanta a mí de manera personal de la lección divina es que yo me tengo que disponer a escuchar a Dios. No es tanto querer decirle lo que yo quiero a Dios, es dejarme hablar por Dios, escuchar a Dios, inspirarme por Dios mismo. Entonces, esta lectura, ¿cómo debe ser? Es una lectura con todo mi ser. Es como el enamorado. Escucha, ve todos los detalles de su amada o de su amado. Y nosotros aquí queremos dejarnos llevar por lo que el gran amado que Dios nos quiere decir. Leer el texto no basta solo como leerlo por leerlo. Se trata entonces de escuchar la palabra de Dios de manera vital, porque es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo quien habla en la palabra. Por eso debemos hacer la lectura con todo nuestro ser. Ayúdame, Señor, a escucharte desde los planteamientos que lleguen a mi corazón, que desvelen lo que mi razón no puede comprender y que esto me marque tanto en mi vida que me haga ser otro Cristo. O sea, que Cristo actúe en mí. Por eso hay que disponernos con el cuerpo. Es una lectura en la que también tenemos que tomar posiciones cómodas, pero no cómodas simplemente para dormirme, cómodas para escucharle, cómodas para dejarme seducir por la palabra de Dios. Y me encanta este texto porque a veces creo que leemos la palabra de Dios sin dejarnos seducir. Por eso no degustamos, por eso no disfrutamos lo que la palabra de Dios tiene que ser para nosotros. Armonía, cánticos para el alma, porque la palabra de Dios también es música, porque la palabra de Dios también es poesía, porque la palabra de Dios también nos marca. Otra actitud que debemos de tener en esta lectura es una lectura con una actitud de fe o es una lectura desde la fe. La palabra de Dios se nos ha dado con el fin de una edificación espiritual. No es simplemente aprenderse textos por texto, no es aprenderse frases por frases, es dejar que la resonancia de esa palabra de Dios vaya provocando cambios en mi vida, me llenen, me plenifiquen. ¿Qué pasaba con tantos hombres y mujeres de Dios que escuchaban a Jesús, que escuchaban a los profetas? No solo se quedaban con la frase desde el punto de vista de la memorización de ella, se quedaban porque esa frase, esa palabra los transformaba a la luz de la fe. Leer desde la fe, que es el punto de partida de cada hombre y mujer que tenemos fe, más allá de una simple reflexión, más allá de una simple racionalización del contenido bíblico, es dejarme inspirar por Dios, que es la única condición indispensable para encontrarme con Cristo en el texto. Otra actitud en la lectura es la del silencio. Me callo para hacer resonar ese texto que he escuchado. Este es el primer paso. Segundo momento, segundo paso muy importante es la meditación.
buscamos meditar la palabra. Ya la he leído, la puedo leer hasta 2 veces, la puedo leer de manera grupal, pedirle a una persona, a un amigo que me ayude a leer nuevamente esa palabra, ese texto, ese salmo, y ir haciendo resonancia o eco de la palabra de Dios en mi corazón. Pero ahora voy a la meditación. El Salmo 119 nos dice: en el silencio de la noche medito tu palabra. De día y de noche medito tu palabra. ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar? Meditar no es simplemente una reflexión. Meditar ahora es dejar a Dios qué me dice a mí. Ya leí el texto. Ya tuve contacto con lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que expresa en su contexto? ¿Qué expresaba en aquel tiempo? ¿Cuál era el mensaje de Dios para aquellas personas? Lo leí, lo apropié. Ahora, en la meditación, es hacer pasar la palabra de Dios en la vida, en este caso, en mi vida. Es dejar que esa palabra de Dios ahora me cuestione, me interrogue, me exhorte, para que se convierta en un instrumento de oración. Meditar entonces es buscar el sabor de la escritura para mi vida, para mi existencia, más allá de querer buscar racionamientos científicos o formulaciones filosóficas existencialistas. Es la misma vida mía que al meditar la palabra se siente cuestionada, se siente exhortada, pero también se siente y se descubre inspirada a hacer una breve reflexión de ese evangelio leído, de ese texto, de ese salmo, de ese libro histórico, pero preguntándome, ¿qué me dices a mí, Señor? Eso le decías a tus discípulos, eso le decías al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, con lo que Moisés, con lo que Josué, con lo que los profetas, con lo que los mismos apóstoles en sus cartas o evangelios plasmaron por inspiración divina. Este era el mensaje para ellos. ¿Cuál es el mensaje en mi vida? Lo que buscamos en la meditación es dejar que la palabra de Dios me interrogue, como le decía, me cuestione, me exhorte, pero también me inspire, me ilumine, me haga en cierta forma incitarme a mí a un cambio, porque meditar es descubrir lo que Dios me dice a mí. Por eso, queridos amigos, queridos jóvenes, estudiantes, no busquemos la palabra de Dios como un instrumento científico o como una palabra literaria. Busquemos como esa palabra de Dios que tiene vida, que incentiva mi vida, que me cuestiona si estoy en pecado, que es una palabra que me exhorta, que me anima si me he caído, si estoy desconsolado, es una palabra que consuela. Si he pecado, es una palabra donde encuentro misericordia, pero es una palabra que me levanta, que me impulsa, que me motiva, que me lleva más allá de lo impensable, de lo que yo creía. Por eso vamos al tercer momento de la lección divina, es la oración. Y mire que es distinto a la oración que comúnmente estamos acostumbrados a hacer. No es orar porque yo empiezo a decirle cosas a Dios. Ya les decía, es orar en un diálogo donde el lector, en este caso yo o tú, estamos con una actitud orante, donde estamos llamados a responder a la exigencia del mensaje de esa escritura. Y ciertamente que desde que iniciamos la lección divina estamos en oración. Pero ahora la oración es, ¿qué me hace decirle a Dios esta palabra? En algún momento puedo sentirme que esta palabra me ilumina y me exhortó a descubrirme que estoy en pecado. Puede ser que en mi oración la palabra me lleve a mí a reconocer mi falta, mi pecado. Por eso la oración es lo que me hace decirle a Dios. Después de haber escuchado a Dios que me habló, después de escuchar su palabra que me exhortó, después de escuchar su palabra que en cierta manera me dio mi palmadita, me sacudió, me conmocionó, ahora es la palabra que Dios me hace decirle a él porque he reconocido lo que Dios me ha querido
hablar. Y eso nos recuerda aquel momento hermoso donde Samuel le dice al Señor, he aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. No podemos hablarle a Dios si no hemos escuchado a Dios. ¿Qué le puedo decir a Dios si no he escuchado lo que Él me quiere decir a mí? La oración es un diálogo donde yo escuché a Dios y ahora Dios también se dispone a escucharme a mí. Es la misma palabra la que provoca en nosotros una respuesta. Es la misma palabra que nos impulsa a obrar por la gracia y la misericordia de Dios. Orar con la palabra después de haberla meditado, después de haberla escuchado, después de entender lo que Dios ha dicho, ahora lo que yo puedo decirle en una acción de gracias, en un momento de petición a Dios, pero ya no voy a pedir tanto lo que yo quiero, voy a pedir de repente lo que necesito, porque a veces nuestra oración se volvió más que quejas, que peticiones o de repente hasta exigencias a Dios, porque a veces en nuestra oración pareciera que ya le damos órdenes a Dios. Yo declaro, yo decreto. Y a veces nos hemos vuelto hasta abusivos. El que declara y el que decreta es Dios. Nosotros pedimos en fe, confiamos en fe, nos abandonamos y al final también damos gracias por lo que Dios en su infinita misericordia y voluntad quiere darnos. Cuarto momento de la lección divina, la contemplación. Cuando contemplamos, nos quedamos saboreando al Dios que ahora está haciendo su morada en nosotros. Contemplación es dejar que Dios conceda el encuentro personal y amoroso, definitivo. Es mirarlo a Él, es estar con Él, es saber que Él está en mí también. Hay que tener mucho cuidado. No podemos confundir la contemplación con fenómenos extraordinarios. La contemplación es como el hijo pródigo, que después de haber escuchado al Padre con todo el corazón, disfruta del amor que lo perdona, disfruta del amor que lo anima, disfruta de ese amor que no solamente lo emociona, lo cambia, lo transforma, lo edifica, lo lleva más allá de lo que él pensaba. Contemplar es mirar a Dios en mi vida, es dejar que mi vida mire las cosas como Dios las mira. Qué hermoso fuera eso. Contemplación es ver todo lo que me pasa, todo lo que me sucede desde Dios, por Dios y para Dios, en el servicio mío y también en el favor de mis hermanos. Contemplar al que es la palabra. Y contemplar al que es la palabra es decirle, Señor, quiero identificarme contigo. Quiero estar contigo. Quiero obrar desde tu gracia, desde tu presencia. Quiero que mi vida sea iluminada desde esta palabra que me has regalado, por la que he orado, con la que he orado. Ahora quiero quedarme con esta palabra. Por eso, mis amigos, contemplar es dejar a Dios ya ir trabajando en todo nuestro ser, en toda nuestra alma, en todo nuestro espíritu. La contemplación también es la actitud de quien se sumerge en el interior de los acontecimientos para descubrir, para degustar, para saborear en ellos la activa presencia y creadora de la palabra de Dios. Yo saboreo mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis proyectos, mi empresa, los saboreo porque en ellos siempre encuentro al Dios de la vida, contemplo su gracia, su presencia en ellos. No solo me quedo contemplando nostálgicamente los embates, las crisis, los problemas de la vida, sino a Dios que obra y que actúa en ellas. Y vámonos al último paso muy importante. Hablábamos de la lectura, hablábamos de la meditación, hablábamos de la contemplación, ahora hablamos de la acción. La palabra de Dios, esta lectura orante, es una palabra que ahora nos hace obrar en fe, nos hace actuar por la fe. En otras palabras, nos hace vivir la palabra con un compromiso. Soy movido a actuar.
Recuerden la escena de la mujer adúltera. Después de haber sido perdonada por Jesús, Jesús le manda una exigencia. Vete y no vuelvas a pecar. O sea, la palabra de Dios me lleva a actuar de una manera distinta. Si era violento, a ser un hombre de paz. Esa palabra de Dios que me habló, que me sedujo, que me interrogó, ahora es la palabra de Dios que me mueve a mí a actuar según sus exigencias, según sus condiciones, a mirar, sí, contemplando desde la mirada de Dios la creación entera, pero ahora yo siendo artífice, instrumento de la misma palabra de Dios. Y es aquí donde las preguntas se empiezan a responder. Señor, ¿qué debo hacer yo? Ahora obro con lo que Dios puso en mi corazón. Señor, ¿qué quieres de mí? Ahora yo obro con lo que Dios ya quiere en mi vida. ¿A qué me comprometo, Señor, en la fe? Ya la fe misma me hace vivir el compromiso. Nos hace la palabra de Dios ser hombres y mujeres de fe. Nos hace la palabra de Dios ser hombres y mujeres que sean protagonistas en la historia de mi familia, de mi vida propia y de la historia humana. Y ahí tenemos los hombres y mujeres de Dios, los santos de la iglesia, hombres que hicieron su vida palabra viva, porque la misma palabra que vida actuaba en ellos. Esa es la lectura orante de la palabra de Dios. Ese es este método. Lectura, leer, escuchar. Meditar es, ¿qué me dice, Señor, a mí? Orar, ¿qué me hace decirte, Señor, esta palabra a ti? Contemplar es quedarme contemplando al Dios de la vida en mi vida y mi vida envuelta por Él. Actuar es dejar que la palabra de Dios ya no solamente esté en un texto sagrado. Ahora esa palabra de Dios en el texto sagrado es parte de mi vida y mi vida se dirige por ella. Muy bien, esto es una pequeña exposición, ¿verdad? Que quise compartir con ustedes, padres de familia y chicos. Muchas gracias, profe, y no sé si hay algunas preguntas que nos ayuden a, pues, a madurar más este mensaje. Sí, tenemos 3 preguntitas. La primera, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios para el mundo de hoy? Imagínense este mundo tan convulsionado que tenemos, con tantas cuestionantes, donde el hombre busca respuestas tan finitas que al final lo destruyen. Hoy la misma palabra de Dios nos lleva a que el ser humano encuentre la verdadera razón de su existencia. Hoy estamos en un mundo lleno de guerras ideológicas y a veces esas ideologías, en el caso, por ejemplo, como propuestas del aborto, de la eutanasia, de buscar respuestas tanto de muerte y no de vida, solo nos hacen descubrir que el hombre perdió el rumbo y que solo la misma palabra de Dios lo vuelve a llevar por caminos de vida que lo hacen alcanzar la felicidad. Solo Dios nos hace encontrar la verdadera razón de nuestro ser. La segunda pregunta es, ¿la lección divina de qué forma puede ayudar a crecer sobre la comprensión del mensaje de Dios? Mire qué interesante, porque comúnmente nosotros leemos la palabra de Dios como se me venga en gana, y esta metodología o esta mística de la lección divina me hace a mí exponerme a lo que Dios me dice. No tanto buscar lo que yo quiero que Dios me diga, sino lo que Dios me dice. Yo siempre le digo a la gente, Padre, yo a veces oro y le pido a Dios, y Dios no me lo concedió. Y yo les digo, es que usted pidió lo que quería, no escuchó a Dios que le hablaba y que usted después le pudiese haber pedido lo que necesitaba. La lección divina nos lleva más que a pedirle cosas a Dios, a encontrar lo que de Dios necesitamos.
la última pregunta, Padre, ¿qué errores puede cometer una persona al leer fuera de su contexto las Sagradas Escrituras? Mire qué interesante, porque hoy tenemos tanta variedad de interpretaciones, tantas denominaciones de la fe cristiana, que cada quien interpreta la palabra de Dios a su conveniencia, y por eso tenemos tantas cosas que nos pierden, y descontextualizar eso, cada quien busca su pretexto. Buscamos un argumento para un pretexto fuera del contexto de la palabra de Dios, y nos llevó a una irrealidad de lo que Dios dice. Por ejemplo, en este contexto de la pandemia, ¿cuántos hermanos y hermanas no se dieron por iluminados? Y al final sus profecías fuera del contexto de la palabra de Dios buscaron un pretexto para un beneficio personal que al final solo los expuso en una mentira. Excelente, Padre. Bueno, yo creo que los jóvenes, estoy segura, no creo, estoy segura que los jóvenes han quedado pues bien ilustrados con toda esta temática. Igual los padres de familia y cada una de las personas que nos visitan en nuestra página, en nuestro canal por YouTube, y agradeciendo por el espacio que usted, sabemos que su agenda es un poco apretada, entonces ha dado este espacio, nos ha dicho sí, ¿verdad?, al llamado que le hemos hecho para que sea parte de este proyecto de orientación espiritual de nuestro instituto. Agradecidos con Dios también, en primer lugar, porque es Él el que nos proporcionó este espacio y pues lo utiliza usted para que pueda colaborar en el desarrollo de este hermoso proyecto de nuestra querida institución. Pues sin más que decir, Padre, muy agradecido, que Dios siga bendiciendo su vida grandemente y siga, como le decía al inicio, contagiando a todos con esa alegría, porque yo siempre lo recuerdo así, con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa manera tan diferente de dar los temas que uno nunca se aburre cuando lo escucha a usted. Entonces, que siga de esa manera, Padre, y que el Señor siempre le bendiga. Bendito Dios para ustedes como institución, como maestros, a los padres de familia, a los jóvenes.